La Escritura, la palabra de Dios, lo que tenemos en nuestras manos, ¿sí? Pues llegó a las manos de un hombre que conocemos en la historia, se llama Martín Lutero. Martín Lutero pues venía conociendo lo que es la iglesia greco-romana, y resulta que él, en su experiencia personal, vivía con mucha condenación, porque solo leía la palabra y decía, tengo que hacer y tengo que hacer. Pero el día que comenzó a leer la palabra, no me voy a meter mucho a la historia de Martín Lutero porque no es el objetivo, pero el punto es que cuando él encontró en la palabra al Señor, ya no hubo vuelta atrás. Fue tomado, fue cautivado por el amor, por su palabra, y eso es lo que vamos a comenzar a ver. Martín Lutero, después de haber sido confrontado por la palabra, publicó 95 tesis y las puso en la puerta de la iglesia de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Obviamente, esta publicación no era para toda la gente, estaba escrita en latín y fue dirigida a la iglesia. Pero los jóvenes estudiantes de donde él estaba estudiando las publicaron en griego, ¿verdad? En alemán, y así fue como se divulgó lo que él estaba enseñando. Luego fue llamado a una dieta, era como un concilio, una reunión especial en la dieta de Worms, y cuando él estaba ahí, le dijeron, mira, renuncia a lo que tú estás diciendo, es una herejía. Es una herejía lo que tú estás diciendo, lo de la palabra de Dios. Y si ustedes abren su boletín, en el penúltimo párrafo, es la declaración que Martín Lutero hace. Y dice, a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho. Me mantengo firme en las Escrituras, a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro y correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Y pues en ese momento todo el plan era tomar a Lutero y pues darle muerte, pasarlo por la Inquisición. Pero debido a que estaba protegido por uno de los príncipes de Alemania, lo llevaron de regreso y luego fue ocultado para proteger su vida. Y luego en la dieta de Spira, que fue 9 años después, 8 años, en 1529, hubo una declaración, volvieron a hacer una dieta, y entonces estaban pidiendo que reafirmaran o que corrigieran su camino. Pero llegaron 6 príncipes de Alemania, y estos 6 príncipes hicieron unas ciertas declaraciones, las cuales fueron las 5 solas. Y ese es el tema general en el cual vamos a estar platicando el día de hoy, principalmente sobre solo la Escritura. Las 5 solas que fueron declaradas ese día fue solo por medio de la Escritura. La segunda es solo por medio de la fe. La tercera es solo la gracia. El número 4 es solo Cristo. Y la número 5 es solo la gloria a Dios. Pero ahí faltó una sola. Y esa sexta sola es con el Espíritu Santo. Solo con el Espíritu Santo tenemos entendimiento de la palabra. Amén. Así que vamos a entrar solamente a solo la Escritura. En todos los retiros de conversión a los que vamos,
se reafirma esta cita en 2 Timoteo y constantemente la hacemos referencia y volvemos a repetirla en cada prédica porque el retiro está basado prácticamente en la palabra de Dios. En eso está basado. No buscamos libros externos para predicar libros externos. Nuestra única prédica viene de la palabra de Dios. El otro día estábamos recibiendo el curso de filosofía y la filosofía lo que busca es dar respuestas al ser, de dónde venimos. Y lo que hacen es descartar todo para comenzar de la nada y comenzar a indagar. Pero junto a la teología, la filosofía toma un punto de partida y el punto de partida es la palabra. Y con eso es que nosotros tomamos esta cita para hacer conocer que todo lo que se predica o lo que predicamos aquí en Casa Josué es conforme a la palabra de Dios. No buscamos libritos, no buscamos, buscamos el consejo de Dios. Amén. Así que vamos a leer 2 Timoteo 3, 16, 17 todos juntos. Amén. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. El día de ayer iba con Isabela y con Juan Pablo en el carro y pregunté, ¿qué están leyendo? Isabela me dijo que estaba leyendo Éxodo y me dio mucho gusto, pero Juan Pablo Castañeda me dijo, estoy leyendo el Apocalipsis. ¡Wow! Dije yo, ¡qué alegre, qué emoción! ¿Y cómo te está yendo? Ustedes lo conocen, ¿verdad? Calladito, ¿verdad? Y entonces le dije, ¿sabes qué es lo bonito del Apocalipsis? Que no hay necesidad de entenderlo. ¿Cómo así? Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Ahí no dice que entendamos, ¿verdad? Bienaventurado el que entiende. Yo lo he leído muchas veces y todavía no lo entiendo. Me gusta mucho la parte de los primeros 4 capítulos, pero todo lo demás yo me quedo, Señor, ¿qué estás diciendo? Pero cuando leí esto dije, Señor, bienaventurado soy porque estoy leyendo tu palabra. En el momento que tú me reveles, que tú me muestres el significado de lo que tú has escrito, gracias, Señor, porque has iluminado mi vida. Amén. Y quiero contarles una experiencia que me pasó. Un día quise predicar la palabra, fui a Gaviotas y decidí predicar del Salmo 1. Y entonces comencé leyéndolo y decía, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y cuando terminé de leer y levanté mi rostro, los vi a todos muertos, porque ellos habían estado en consejo de malos, porque ellos habían estado en camino de pecadores, y ellos sentados en silla de escarnecedores. Habían homicidas, habían secuestradores. Y entonces cuando lo dije yo, Dios mío, y aparte de eso no leían la palabra de Dios, les llevé condenación. Para mí este salmo era de edificación y cuando se los leí, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué acabo de hacer? ¿Cómo? Porque yo de verdad no sabía cómo explicarles. Y todavía les pregunté, ¿alguno se siente bienaventurado? Y me dijeron que no. ¿Cómo podrían ustedes sacar la pata? ¿Alguno se anima a tratar? Gracias a Dios yo no la saqué, la sacó el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque yo estuve en consejo de malos.
Yo estuve en camino de pecadores y yo fui un escarnecedor. ¿Y cómo era que yo me sentía bienaventurado? Y entonces ahí me recordé la enseñanza que siempre nos dijeron: la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y entonces de ahí surgió la prédica y comencé a decirles: miren, Jesucristo nos dejó su palabra para conocerlo. Y lo bienaventurado no es porque nosotros hacemos, sino porque Él hizo. Es por su gracia, es por su misericordia, porque cuando leemos su palabra encontramos que Él pagó por nuestros delitos y pecados. Y es ahí cuando somos bienaventurados, cuando nos deleitamos en su obra, nos deleitamos en lo que Él hizo. Amén. La palabra viene a ser ese pan, viene a nutrirnos, viene a instruirnos en lo que Dios ha pensado y ha dicho que quiere en nuestras vidas. Mateo 4:4 nos habla de cuando Jesús fue tentado y cómo Jesús utiliza la palabra para responder a la tentación. Cuando le dijo Satanás: convierte estas piedras en pan para comer, Jesús dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Pero saben, Jesús, siendo Dios, citó la misma palabra. Él estaba citando Deuteronomio 8:3 y dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Jesucristo estaba citando el Antiguo Testamento, estaba citando la Torá, la ley, y con eso repelió el ataque del enemigo, aunque él tenía toda la autoridad para hacerlo. Pero vamos a tener que tener cuidado, porque podemos venir y comenzar a leer la palabra y comenzar a decir: yo conozco, la he leído, y me he topado con muchos cristianos que andan en muchas cosas metidos en otras religiones, y ellos dicen que son buenos cristianos porque han leído la palabra de Dios. Ellos han intelectualizado la palabra, pero es letra muerta. Es letra muerta para ellos. Y por eso quiero que tomemos la cita base, que es 2 Corintios 3, 6, 8, que dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Yo quiero que vayamos a nuestras Biblias, no la tengo en la presentación, pero vamos a Romanos 3, 19. ¿La tienen? Ok. Dice: pero sabemos que todo lo que en la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ese es el propósito de la ley: cerrarnos la boca y que nadie diga: yo soy justo, yo puedo, mis obras me salvan. La ley lo que hace es demostrar que yo soy un pecador, que yo soy injusto, que soy un malagradecido. Eso es lo que me muestra la ley. Eso es lo que me muestra la ley. Si alguno dice: yo soy justo, ¿qué le está diciendo a Dios? Mentiroso.
Entonces vamos a regresar. Mas el Espíritu vivifica. Y si el misterio de muerte, ¿cuál es el ministerio de muerte? La ley. Amén, así es. El ministerio de muerte, porque la ley lo que hace es indicarnos que estamos condenados a muerte, que tu camino es a muerte. Pero aún este ministerio de la ley fue grabado con letras en piedra y fue con gloria. Fue tan así, dice la palabra de Dios, que tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. A mí me impresiona cómo es que un ministerio de muerte pueda tener tanta gloria. ¿Cómo puede mostrarnos la ley tanta gloria? Porque nos muestra la necesidad de Cristo. Nos revela, nos muestra que necesitamos de un Salvador. Necesitamos de un pariente redentor. Por eso es que tiene poder la palabra de Dios. Porque redarguye en nuestras vidas y nos hace ver que estamos muertos. Pero saben, podemos leer capítulo 3, versículo 19 otra vez. Y mucha gente no se siente redarguida en su corazón. ¿Por qué? Porque solo el Espíritu Santo nos convence. ¿De qué? De tres cosas: de pecado, de juicio y de justicia. Solo el Espíritu Santo. Y cuando Él nos convence de pecado, inmediatamente comenzamos a ver la necesidad de un Salvador. Y cuando aceptamos a Jesucristo, vemos que la justicia y el juicio de Dios fueron sobre Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Pero ¿cómo lo entendemos? Por la palabra, por medio del Espíritu que nos habla a través de la palabra. Por eso se ha predicado aquí muchas veces que es a través de la palabra y del Espíritu. No es porque yo sea muy inteligente y yo interpreto lo que está escrito. Es el Espíritu Santo quien nos trae a conocimiento lo que el Padre ha querido decir. Así que, por eso, aquí puse nuevamente las 5 solas más la sexta. Solo la Escritura, solo la fe, la gracia, solo la gloria y solo el Espíritu Santo. Ellos nos revelan, ellos nos enseñan. Y por eso, cuando Martín Lutero fue confrontado, dijo: yo no me separo de esto. Yo no me separo de la palabra de Dios, de lo que aquí dice. El día de ayer estaba yo en una reunión en la cual hablaban sobre lo importante, de lo importante que es conocerse a sí mismo. Y entonces ellos decían: es importante que ustedes busquen en su ser interior. Y yo, mientras Dios los oía, decía: Dios, eso no me funcionó a mí. Eso no me funcionó. ¿Y saben qué? Si ustedes investigan, pueden encontrar cuáles son sus fortalezas. Y entonces, al encontrar sus fortalezas, ustedes van a ser felices. Y yo: Señor, eso tampoco me funcionó. A mí lo que me funcionó fue saber quién eras tú. Me funcionó entender quién eras, cuál era tu amor. Y cuando te conocí a ti, entendí quién era yo. Pero ¿cómo lo entendí? Por medio de la palabra. Cuando Él me dice que Él me ama, que Él descendió a este mundo, se hizo nada por amor a mí, por amor a ti. Amén. Primera de Corintios nos habla y nos dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y así como escudriña lo profundo de Dios, Jeremías dice: ¿quién conocerá el corazón del hombre, perverso y engañoso? Solo el Señor. El Espíritu Santo, así como escudriña el corazón de Dios, lo profundo de Él, escudriña nuestro corazón para traer a luz lo que está oculto en nosotros, para que lo rindamos a Él. Amén. El Espíritu Santo
como decía ahorita Carol y Ángel, en el retiro había muchos cristianos que no habían sido bautizados en el Espíritu. Pero esa promesa no quedó solo cuando fue el Pentecostés, hace 2000 años. El Pentecostés está vigente para nosotros el día de hoy. Es una promesa. Y dice que Jesucristo dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. A mí siempre me llamó la atención es la palabra otro. Y un día oí a un predicador y me esclareció el tema. Porque otro en griego aquí no es otro parecido, sino es otro igual. Y entonces, ¿quién es nuestro primer consolador? Jesucristo. Jesucristo es nuestro primer consolador. Jesucristo es nuestro consuelo, es nuestra esperanza. Pero, ¿y entonces quién es el otro? El Espíritu Santo, que viene a ser otro exactamente igual a Jesucristo, pero tiene otra área de trabajo en nuestras vidas. Él viene a señalarnos al Hijo, Él viene a señalarnos al Padre y a hacer la obra de santidad en nuestras vidas. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hay hermanos que nunca leen la palabra de Dios, pero oyeron esta cita y dicen, el Espíritu Santo me va a recordar la palabra de Dios. No funciona así. Para que el Espíritu Santo pueda traer a colación su palabra, tenemos que leerla. Recuérdense Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y el que oye. Tú estás oyendo hoy la palabra de Dios. Bienaventurado porque estás recibiendo la palabra de Dios, y pido a Dios que sea el Espíritu Santo que llegue a tu vida, que redarguya, que trabaje para la gloria de su nombre. Amén. Entonces, como hemos estado viendo filosofía, les debo confesar que me ha encantado leer mucho a Mafalda. Entonces me animé a traerles una diapositiva. Vivir sin leer es peligroso. Te obliga a creer en lo que te digan. Miren, aquí se ha predicado un montón, solo que aquí ya me lo pusieron en chiste, ¿verdad? Pero aquí se ha predicado, lean la palabra, sean de Berea, no permitan que el que se suba al púlpito diga cualquier cosa. Ustedes tienen autoridad para decir, momentito, la palabra no dice eso. Pero cuando no leen, le dieron toda la autoridad para que aquí se les diga cualquier cosa. Muchas iglesias están predicando un montón de cosas que de verdad dan vergüenza. Y uno dice, ¿cómo es posible que se llamen cristianos? ¿Cómo es posible que se digan cristianos diciendo semejantes cosas? ¿Saben? Ahí no me voy a meter mucho en eso, pero me impresiona mucho cuando David lleva el arca por primera vez. Lleva cargando el arca en una carreta nueva jalada por bueyes. Y de repente pone su mano y muere, ¿verdad? Y uno dice, ¿por qué? Y David está así como, ¿por qué? La respuesta está en que estaban llevando el arca con el consejo o la forma que habían dicho los brujos filisteos. Más adelante, cuando David se da cuenta, dice, no era de esa manera como tenía que llevarlo. Si hubiera acudido al consejo de Dios, no hubiera muerto Usa. Pero como lo hacemos como nosotros queremos y no leemos, somos ignorantes. Tenemos una ignorancia vencible. Tenemos que ser como los de Berea. Vamos a leerlo, Hechos 17:11, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si éstas eran así. O sea, el día de hoy, yo les estoy poniendo las citas, apúntenlas, pero vayan y estudienlas, revisen si no estoy metiendo las patas. Si yo no estoy hablando en mi carne, para mi beneficio,
Ustedes tienen la obligación. Mi pueblo muere por falta de conocimiento. ¿Será que es culpa solo del ministro, del predicador, del evangelista? Cada uno es responsable de su propia vida. Ustedes tienen que leer la palabra. Y así como Lutero cuando leyó, miren, no es Lutero que descubrió, la palabra siempre estuvo ahí. Juan Hus estuvo antes de de Lutero y él descubrió esa misma verdad. Y cuando fue llevado a la hoguera dijo, no suelto esta verdad. Me dio identidad, me dijo quién era y me dijo quién era mi creador. No suelto esta verdad que me ha sido iluminada, se me ha dicho. Es tesoro. Como las palabras de Jesús cuando dio las parábolas, dijo, como aquel hombre que encontró la perla preciosa, que va y vende todo para comprarla, o aquel que encontró un tesoro escondido. ¿Qué fue lo que hizo? Vendió todo y compró el terreno para tener ese tesoro escondido. Este es el tesoro escondido, esta es la perla preciosa. Jesucristo, su palabra, es el mejor don, es el mayor don de todos. La Escritura. Pero la Escritura nos revela muchas cosas y una de ellas es que nos revela que la palabra es Jesucristo. Cuando leemos primera de Juan, ¿verdad? Juan, el Evangelio de Juan, leemos, en el principio era el verbo. En griego es logos. Otras versiones traducen verbo como la palabra. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Qué nos está diciendo? Que Jesucristo es la palabra, es toda la palabra, es el consejo. Cuando leemos Colosenses, que dice que todo fue hecho por Él y para Él, ok, por Él fue hecho. Pero cuando vemos a Génesis y leemos que Dios dijo, la palabra obró. La palabra obró y todo fue hecho por Jesucristo, la palabra, y todo existe y subsiste por medio de Él. No podemos existir nosotros. Miren, lo predicamos en los retiros y me encanta la figura que usó Osberto en el último retiro, que dice que estamos en su mano. ¿Qué pasaría si Dios hace esto? Pues no, porque Él nos sigue sosteniendo. Para Dios, ¿para dónde es arriba y para dónde es abajo? Él nos sigue sosteniendo. Es imposible para Él botarnos. Amén. Jesucristo es la palabra. Pero la palabra, ¿qué más nos dice la palabra de sí misma? Recordémonos que la palabra se responde a sí misma. Y dice Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La palabra es Jesucristo. Y Jesucristo es luz para mi vida, para mi caminar. ¿Y quién es el camino? Jesús dijo, yo soy el camino. O sea, Él es la luz, Él es el camino. Y Él es la palabra. Amén. Ok, pero ¿qué más dice? Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Vamos a parar ahí. Dice que es más cortante que una espada. Entonces yo me quedé pensando, ¿y entonces qué es? Es una espada porque Efesios me dice que es una espada. Todo lo que me está diciendo que es la espada con mayor filo. Amén. Ok. Y dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Voy a detenerme porque voy a aclarar situaciones que yo tenía duda y no sé si todos las tienen. Entonces prefiero aclararlas. Cuando decía partir, ¿saben qué entendía yo? Que agarraba el alma y le hacía 1000 pedacitos. Y agarraba el espíritu y... Pero el contexto de partir en la referencia Strong dice que es dividir, separar. Y separa a un nivel preciso y deja aquí muy claro lo que es el alma y deja aquí muy bien claro lo que es el espíritu. No destruye, sino que separa. Y dice las coyunturas y los tuétanos.
Miren, la verdad no soy médico, entonces me tuve que ir a investigar qué era coyunturas y tuétanos. Las coyunturas son una articulación móvil que unen los huesos y el tuétano está en lo más profundo del hueso. Por eso es que algunas cocineras cuando hacen su caldito de res dicen, uy, el tuétano está en el caldito, ¿verdad? No sé si lo habían oído. Sí, algunas señoras ya me dijeron que sí. Pensé que ya me lo estaba inventando. Ok, el tema es que separa y discierne, da esa separación exacta de cómo son las cosas, no como nosotros pensamos, sino como Dios dice que son. ¿Sí? Y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que aquí puede haber una cosa y yo puedo justificar, miren, voy a hacer una factura, pero esa factura no me compete a mí, pero entonces lo hago aquí, y entonces comienzo a jalar y estirar por todos lados, y entonces cuando el Señor me muestra, me dice, estás jalando mucho para tu beneficio. Esa factura no es legal. Entonces discierne entre mis pensamientos y mi corazón. Y me hace ver cuál es la verdadera intención de mi corazón. No, si yo realmente quiero ayudar. Cuentero, querés sacar provecho, hay negocio atrás de eso, te dice. Y eso es lo que hace la palabra. Escudriña y revela lo que hay en nuestros corazones. Jesucristo, en el Evangelio de Juan, hizo 7 declaraciones de que Él era el gran yo soy. Y Él dijo, yo soy el pan de vida. Y luego dice que tenemos que comer de Él. Y entendemos que comer de Él es comer de su palabra. Si no como de su palabra, no me estoy alimentando de Él. Luego dice que Él es la luz. Su palabra es luz a mis pies. Me muestra, me deja ver la realidad de este mundo, la realidad de mi corazón. ¿Saben qué? Es la puerta, porque me instruye, me enseña y me dice cómo poder entrar. Antes yo no sabía, pero luego me dice que Jesús es la puerta. Me mostró que Jesús era la puerta. Él es mi buen pastor. Y cuando veo, y entonces leo la palabra, porque nos quedamos en el mundo, Él es mi buen pastor y nada me faltará. Gloria a Dios, voy a tener casa, voy a tener provisión, voy a tener alimentos, voy a tener de todo. ¿Por qué? Porque estoy pensando en las cosas del mundo. Pero ¿quién sostiene mi vida? Entonces realmente me gusta mucho lo que un hermano dice, porque él lee hebreo, dice, Salmo 23 debería ser leído así. El Señor es mi pastor y Él nunca me hará falta. Él nunca me hará falta. Entonces, pero ¿cómo entendemos eso? Cuando leemos y le pedimos al Espíritu Santo que nos revele lo que Él está diciendo. La palabra es el camino, Jesús es el camino, Jesús es la verdad y esta es la verdad. Jesucristo es la verdad y aquí encontramos la vida y esta es la vida. No menospreciemos. Todo el Antiguo Testamento está constantemente dicho, no desprecies mis palabras. Pon atención, inclina tu oído. Y muchas veces en Jeremías leemos, pero no quisieron oír. Rechazaron mi palabra, rechazaron mi consejo. Pero si se arrepienten, se vuelven a mí, yo soy fiel, dice el Señor. Yo soy fiel. Me enojo, pero el enojo se va así. Porque me deleito en misericordia, dice el Señor. Me deleito en misericordia. Jesucristo es la vid verdadera. Si queremos unirnos a algo, únanse a este libro. Únanse. La palabra de Dios nos revela el carácter de Dios en base a su nombre. Y nos va dando referencias, pero no solo nos da la referencia, decimos, el Señor es mi sanador y gloria a Dios y gloria a Dios.
No, o sea, Él es mi sanador y nunca me ha sanado físicamente y nos rascamos la cabeza porque nunca hemos visto un milagro de sanación. ¿Ha habido alguno que ha visto el milagro de sanación en sus vidas o en la vida de alguien más? Ok, no todos levantaron la mano. ¿Sí? Pero ustedes saben cuando el Señor dijo, yo soy Rafa, nuestro sanador, ¿cuándo fue que lo dijo? Lo dijo cuando estaban frente a las aguas amargas de Mara. Y entonces tiraron el arbusto sobre las aguas y las aguas perdieron ese sabor amargo y se volvieron dulces. La amargura que estaba en tu corazón cuando vino Cristo fue quitada, ¿sí o no? Jesús es tu sanador. Jesús es tu sanador. Pero a veces solo nos quedamos con Jesús es nuestro sanador y ahí nos quedamos y no leemos en dónde está escrito que Él es nuestro sanador y entonces no entendemos el contexto del nombre. Veamos el Señor Nisi. ¿Saben ustedes dónde fue dicho el Señor Nisi? Fue en una batalla. Moisés estaba con los brazos extendidos y cada vez que bajaba los brazos comenzaban a perder la batalla contra Amalek, así es. Al terminar dijo el Señor, yo soy Nisi, tu estandarte, quien va por delante, quien pelea la batalla. Pero ¿saben quién es? Porque yo pensaba cuando leía los salmos, miren, Señor, destruye a nuestros enemigos y persíguelos. Yo pensaba en los que me caían mal. Y entonces cuando vine aquí y entendí que Amalek representa a la carne, entonces dije, Señor, esa es mi carne con la que vas a pelear. Y entonces cuando yo leo un nombre o lo he oído, debería de ir a buscar la palabra, Señor, ¿a qué te refieres? ¿A qué te refieres? Revélame, Señor, muéstrame tu verdad. Trae tu espíritu a mi vida y enséñame. Miren, van a solo leer un poquito y el Señor les va a revelar porque Él es fiel. Y esto de pedirle, Señor, muéstrame tu verdad, Él se deleita en mostrar su verdad. Él se deleita en eso. Así que les voy a poner los nombres y los siguientes nombres se los dejo como tarea. Está Shalom, que es nuestra paz. El Señor Jireh, que es nuestro proveedor. Voy a hacer un alto. Si yo trabajo, Él sigue siendo, Él es mi proveedor. ¿Sí? Y si yo no trabajo, vaya. Y entonces, ¿por qué nos preocupamos cuando no tenemos trabajo y entramos en un afán? No consigo trabajo. Dios mío. O sea, decimos que es nuestro proveedor, pero eso es del diente al labio, no está en nuestro corazón. El Señor es nuestra justicia. El Señor es mi pastor. El Señor está presente siempre. El Señor Shammah. Ahora los nombres de Dios nos siguen revelando. Dice Adonai, Él es el Señor. Pero no es el Señor de la esquina, es el Señor dueño de nuestras vidas. Es el Señor soberano de esta tierra. Amén. Él es Elohim, Él es mi creador. Él es el Elión, Él es el Altísimo. El Olam, Él es el Eterno. El Roí, el que todo lo ve. Pero saben, los nombres de Dios me muestran características de Él, pero hay otras partes de la palabra de Dios que nos revelan aún más, o son más fáciles de entender, porque está el Cordero de Dios. Cuando Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, muchos se quedaron, ok. Es más, hoy en día muchos se quedan como, ¿y eso qué? No entendieron, no han leído. Si leyeran, sabrían que se necesita, desde el Génesis está escrito, que salieron del Edén cubiertos con pieles. Y Él es el Cordero con que fueron vestidos. Y luego nos habla Levítico de la necesidad de un cordero, de un sacrificio para el perdón de los pecados. En el Antiguo Testamento solo se cubrían. Jesucristo es el Cordero que quita
el pecado del mundo, que quitó mi pecado, lo clavó en la cruz y quitó todo poder de condenación. ¿Saben? Otra figura que nos muestra la palabra es que nos dice Jesucristo es nuestro pariente cercano. Él es el que tiene la capacidad de pago para redimirnos, porque nosotros solitos nos fuimos a vender al enemigo y le dimos la autoridad y la potestad de este mundo. Pero Jesucristo tiene cómo pagar y Él nos da libertad. Él es nuestro pariente cercano, nuestro pariente redentor. Él es nuestro intercesor. ¿Cómo sabemos todo eso? Aquí está escrito. Él es nuestra reconciliación, sí, entre nosotros, pero principalmente con Dios. Con Dios. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote y no solo se quedó ahí. Él es nuestras ofrendas. Él es el holocausto. Él es nuestra ofrenda de paz, de oblación. ¿Sí? Él es nuestra ofrenda por la expiación y por nuestros pecados. Y Él es nuestra ofrenda que nos consagra como reyes y sacerdotes ante el Dios Altísimo. Él cumple todo lo que estaba escrito. Él mismo dejó tantas figuras para que entendiéramos que Él es. ¿Saben? En cada mueble del tabernáculo vemos una figura de Cristo tan hermosa. El altar de bronce, Él es ese altar de bronce y Él fue el sacrificio y Él fue el sacerdote. Él cumplió todo. Él es la sabiduría. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios nos revela y nos dice quién es Él. ¿Quién es Él? Pero si no leemos, si no estudiamos, miren, oigamos, pongamos, tenemos la aplicación de YouVersion en los teléfonos, podemos oírla. Y saben, conozco una persona que dice, ni leyéndola, ni oyéndola. ¿Saben qué comenzó a hacer? Comenzó a escribirla. Y entonces dice, voy leyendo cada capítulo y lo escribo. Y entonces cuando lo escribo, me surgen las dudas. Ahí sí entiendo. Pero hay un anhelo en el corazón de querer oír del Señor. Quisiera que leyéramos Proverbios 8, 22, 23. 8, 22 al 31, perdón. Y vamos a saltarnos algunas partes, pero la idea es que veamos lo que el Padre nos está diciendo ahí. Dice, el Señor me poseía, está hablando de la sabiduría, en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Todo el resto de Proverbios de 8, 22 hasta el 29 lo pueden leer en sus casas. Y vamos a leer aquí, dice, con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia. La sabiduría era la delicia del Padre. Ahora, ¿cómo sé quién es la sabiduría? Sabemos que es Jesús, pero la palabra me lo dice. ¿Hay alguno que se atreva a irse a una cita donde diga el Padre que Él se deleita en Jesucristo? Porque el Padre está diciendo que Jesucristo es la delicia. ¿Alguna cita que ustedes puedan hacer referencia? Busquemos Lucas 3:22, por favor. No, ustedes me dicen Lucas 3:22 y yo me voy a Lucas 3:22. Vamos. Y si no es, seguimos buscando. Amén. Gloria a Dios. Miren, se está grabando la palabra en nuestro hermano. Eso es lo que nosotros debemos añorar, que su palabra se grabe en nuestros corazones, no en corazones de piedra, sino en corazones de carne, que sean transformados para su gloria. Así que vemos Lucas 3:22, y dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma,
y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, en ti me complazco. ¿Y será que es esta la única escritura? ¿Cuál es la otra? Vamos a Mateo 17:5. ¿Ya estamos? Dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd, a él oíd. Miren, yo me deleito al ver esto, porque entonces entiendo: Padre, tú amas a Jesucristo y tú te deleitas en Jesucristo. Pero lo que sigue en Proverbios a mí me quiebra, porque dice que el gozo de Jesucristo, Él se regocija en la parte habitable de la tierra, y sus delicias son con los hijos de los hombres. Yo soy amado por Jesucristo. Yo soy amado de Jesucristo. Tú eres amado de Jesucristo. No dudes por un segundo, porque el ataque del enemigo te dice que tú no vales nada, tú no sirves. Jesucristo te ama. La palabra prácticamente dice, en muy general, dice 4 cosas. La primera me dice: ¿quién es Dios? Lo segundo es que Él me dice: ¿quién soy yo? ¿Sí? Yo soy un hijo amado de Él. Soy objeto de su amor. ¿Sí? Me amó tanto que se dio a sí mismo, dio a su Hijo único para la propiciación de mis pecados. Me está diciendo que yo soy amado, que tú eres amado. Pero ¿saben qué más nos dice? Me dice cuál es mi condición. Y en este caso quiero traer a colación 1 Samuel 30. Si pueden ir a esa cita, la pueden ir hojeando, yo voy a ir contando. O saben que no busquen ahorita, voy a contarles esta historia. Yo me imagino que estoy llegando a mi casa, ¿sí? Y cuando llego, de repente veo que el carro de mi esposa no está. Y veo que la puerta está abierta de par en par. Y digo: ¿qué pasó? Me bajo y cuando veo, la puerta no solo está abierta de par en par, la quebraron. Me asusto, entro corriendo y veo que todo lo tiraron, todo le dieron vuelta. Y busco a mi esposa, busco a mis hijas y no las encuentro. Y lo que veo es que han sido secuestradas. Pero el carro tiene el sistema detector. Entonces llamo a detector: por favor, localicen el carro. Me dicen: va para el Atlántico. Y yo me subo al carro, comienzo a llamar a la policía, los tengo en conferencia. Entre cada tiempo que me dicen: espere, Señor Jesús, por favor, que no pase nada. Por favor, Señor Jesús, cúbrelas con tu sangre, que no les pase nada. Tengo la aplicación de cómo localizarlas por teléfono y las activo y veo que todas están en el carro. Gracias, Señor. Y sigo coordinando. Ya llamé al ejército, ya llamé a la congregación, porque hay un ministerio de intercesión, ¿verdad? Que los pongo a todos a orar aquí en la iglesia. Y ya está todo coordinado y estamos que por Gualán, por Zacapa, por alguna de estas áreas, vamos a interceptarlos con un fuerte equipo armado y los vamos a rescatar. ¿Y saben cómo voy yo manejando? Señor, por favor, prospera nuestro camino, dale sabiduría a los policías, dale sabiduría a los del ejército, que no lastimen a ninguno de mi familia, por favor, Señor. Y yo voy orando. ¿Sí? ¿Y quién de ustedes haría eso? ¿Sí? ¿Quién no lo haría? Levante la mano. ¿Vos no? ¿Por qué? Perdón, no te logré oír.
lo harías primero con tus fuerzas, entonces querías rendirlo al Señor. Ok, vamos a 1 Samuel 30. Este es el caso de David. Su familia fue secuestrada. Él tenía un grupo bien armado y sabían cómo seguir, cómo rastrear. Pero ¿saben lo primero que hizo David? Lo vamos a leer al final del versículo 6, que dice: mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Sigamos leyendo. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó al Señor diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? ¿Qué pasa si Dios le hubiera dicho: no, no los sigas, déjalos ir con tu familia? A mí me cuestiona porque yo realmente en mi ejercicio mental, yo no le pregunté al Señor qué hago. Yo salí atrás de los secuestradores. Yo tomé la decisión. Yo coordiné. Y en el camino le estaba diciendo: Señor, por favor, prospera mi camino. Entonces la palabra, ¿qué me hace? Me confronta, me muestra la realidad de mi corazón. Esta cita la llevo trabada yo desde hace varios meses y digo: Señor, no entiendo cómo David, porque lo querían matar, porque no secuestraron a su familia, secuestraron a la familia de toda la congregación. Entonces, Señor, me quieren matar, pero él no fue a preguntar: Señor, ¿qué hago? ¿Me quieren matar? ¿O cómo salvo? Señor, ¿lo sigo o no lo sigo? La palabra tiene que hacer eso en nuestras vidas, nos tiene que confrontar. Si no hay ese espejo en nuestra vida de lo que el Señor quiere, si no logramos ver eso, la palabra la estamos leyendo simplemente como letra muerta. Pero si el Espíritu Santo te confronta cada vez que la lees y te está mostrando lo que tú tienes que rendir al Señor, lo que tú tienes que clamar: Señor, yo no puedo dar ese tipo de respuesta, yo quiero tener un corazón conforme a ti te agrada. Pero cada vez que leo me doy cuenta que mi corazón no es conforme a lo que a ti te agrada, y aún así tienes misericordia, tienes paciencia de mí. ¿Y saben qué más me muestra la palabra? Me muestra que estás en la misma condición que yo. Y no es para condenarte, es para que tú veas que tú eres un necesitado junto conmigo de Jesucristo. Todos somos necesitados de Jesucristo. ¿Saben? De verdad no me puse el tiempo para no pasarme. El tema con la palabra de Dios es que no podemos venir e intelectualizarla y decir: yo tengo el conocimiento de la palabra de Dios y me sé los versículos de memoria. ¿Saben? Me gusta mucho la cita en Jeremías 9:24, y con esa cita vamos a terminar. Dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia. Y esas son las cosas que Él quiere. Él nos ha mostrado su misericordia perdonando nuestras transgresiones. Nos ha mostrado su justicia por medio de la sangre de Jesucristo, pagando por nosotros, y su juicio, porque Jesucristo ya pagó y nos ha dado su nombre, nos ha dado el poder de ser llamados hijos de Dios. Pero saben, yo lo decía hace poco y lo decía y todavía no había cuajado en mi corazón, y lo terminé de entender cuando se me dio la oportunidad de dar la prédica de la identidad en el retiro. Entre más conozco de Dios, más sé quién soy. Saben, entre más camino en contra de Dios, más pierdo mi identidad. El pecado enceguece
pone un anestésico en mi alma, en todo mi ser, que me hace olvidar la misericordia de Dios. Me hace olvidar los beneficios que Él ha hecho por mí. Y por eso es que David le decía: alma mía, alaba al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque Él ha cuidado tu salir, tu entrada, Él ha cuidado cuando tú amaneces. Alma mía, no te olvides porque hoy te dio un día más de vida. Alma mía, no te olvides porque Él ha puesto el pan en tu mesa. Alma mía, no te olvides porque Él ha guardado tu ser. Alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. No te olvides. El Espíritu Santo quiere traer a colación cada palabra que Jesús dijo, pero tenemos que darle ese poder y esa autoridad leyendo su palabra y abrazarla. Y queriendo cerrar, hay una historia que a mí me conmovió mucho. Hace muchos años me la contó un hermano y conmovió mi corazón, porque cuando se comenzó a evangelizar aquí en Guatemala, pues un indígena dijo: yo acepto a Cristo, y tomó la palabra de Dios y de verdad se aferró a ella, y la comunidad entera se indignó tanto de que él se hubiera convertido al evangelio, que le dijeron: mira, si no cambias tu decisión, te vamos a quitar todas tus tierras, te vamos a quitar todo. Y mientras que le decían eso, él volteó a ver a sus hijos y les dijo: hijos, esta es mi heredad, que nos quiten todo, pero esta es mi herencia, no tengo más que dejarles, esto es vida eterna. Y entonces digo yo: Señor, otro hombre como Martín Lutero, que la abrazó y no la quiere soltar, porque encontró quién era, encontró sentido en su vida. Ya no quiero volver atrás, Señor, tú cambiaste mi vida. Tú cambiaste mi forma de ver, mi forma de sentir, y no la quiero soltar. Pero esto que le estoy diciendo es personal. Si tú no has recibido la palabra de Dios, clama: quiero conocerte, Jesús, quiero conocerte, quiero abrazarte, quiero que tú seas esa perla hermosa en mi vida. Proverbios 23:23 dice: compra la verdad y no la vendas. Si la verdad ya vino a tu vida, no la sueltes, no la sueltes. Él es todo, Él lo es todo. ¿Dónde puedo estar yo si Él no me sustenta? Oramos. Señor Jesús, tú eres el único camino, Señor. Todos los demás caminos, Señor, pueden llevar a Roma, pueden llevar a cualquier lugar del mundo, pero solo tú me llevas al Padre. Tú eres mi vida, tú eres mi resurrección, tú eres mi roca firme. Tu nombre es fortaleza para mi vida, Señor, lugar seguro para esconderme. Tu palabra, Señor, es alimento para mi vida. Tú eres, Señor, el gran yo soy. Tú eres el Señor de mi vida. Tú eres el amo, Señor, y me has tratado como amigo, me has tratado como hijo. Yo te pertenezco, Señor. Yo te pertenezco a precio de sangre. Tú moriste por mí. Tú moriste por mí. Y no quiero menospreciar tu sacrificio. No quiero menospreciar tu sangre. No quiero menospreciar tus dones. Quiero recibir de ti. Quiero recibir de ti, Señor. Y quiero que quites de mí todo lo que es mío, Señor, que no te da gloria,
que no te da honra, que no te da exaltación. Quiero ser completamente tuyo, Señor. Quiero llegar al punto, como Job dijo, aborrezco mis propias decisiones, Señor. Aborrezco, Señor, mis decisiones, porque no te dan gloria, Señor. Quiero conocerte cada día más, Jesús. Te necesito, Jesús. Ayúdame a entender que sin ti yo nada puedo. Ayúdame a entender, Señor, mi necesidad de ti. Ayúdame a ver, Señor, como a Isaías cuando vio tu gloria, dijo: soy deshecho, soy muerto, Señor. Soy muerto, Señor. Abre mis ojos a ti, Jesús. Abre mis ojos a ti, Padre. Quiero verte. Quiero que tu rostro brille en mí, Señor. Quiero, Señor, que tú vivas en mí, conmigo, Señor. Que tú me muestres, Señor, tu propósito para mi vida. Que tú me muestres el sentido, Señor.